Querido Ricardo, pues hablemos sobre el anuncio del presidente de que aumentarán al doble las pensiones y que habrá despensas para adultos mayores que no comprará el gobierno para fomentar el esquema, para no fomentar el esquema de corrupción. Esto obviamente pone patas para arriba a esos que hablan de programas clientelares, de cómo este gobierno, que le ha apostado a ver hacia los pobres, está de hecho generando pues el respaldo por el dinero que está repartiendo. Una oposición obviamente que no entiende lo que no entiende, mi querido Ricardo. Así es, querido Vicente, le da una patada en la ingle a la oposición, porque en efecto, como bien glosas, hoy hacia el final de su conferencia mañanera, el presidente López Obrador, ya prácticamente en la última pregunta, anunció que su gobierno está pensando en incrementar al doble la pensión para adultos mayores. Ahí tuvo demasiado énfasis porque ya estaban corriendo los reporteros, el presidente ya se iba, pero aprovechó para responder este cuestionamiento sobre un personaje que yo no lo había visto en la mañanera o no lo había visto de manera recurrente, pero es un buen planteamiento. Pero por otro lado, el primer mandatario agregó que el gobierno federal también dará despensas a adultos mayores, pero lo relevante es que sin que el gobierno sea el encargado de comprarlos. Eso es muy interesante porque el presidente dijo, Vicente, y tiene razón, que en otros gobiernos la compra de despensas solía llevarse a cabo mediante un esquema que fomentaba la corrupción, y tiene también ahí toda la razón el presidente, porque cuántas veces no nos hemos enterado sobre gobiernos municipales, estatales, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, que han participado en el robo de despensas. Prueba de ello, por ejemplo, ocurrió recientemente durante la emergencia sanitaria. Por todos lados aparecían notas denunciando que los encargados de comprar y distribuir las despensas a la población vulnerable simple y sencillamente se las quedaban los ratotas. Ahora, con respecto al tema de las pensiones, ahí entramos en un tema de fondo, porque cuando se estableció que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, a las mujeres, a los hombres, debemos recordar y que no se nos olvide en ningún momento que todos los legisladores del PAN votaron en contra de esta medida. Siempre han estado en contra del pueblo y en esta ocasión no fue la excepción. No es solamente que votaran en contra de la propuesta de reforma eléctrica, no, han votado siempre en contra del pueblo. Pero no debe extrañarnos, público memorioso, porque ya saben ustedes que para ellos esta clase de medidas son populismo, son paternalismo, es el camino a la dictadura, es el camino a Venezuela. Pero no son solo los de Acción Nacional, público memorioso, también en este costal podemos meter a los del PRI, a este PRI que ya lo vimos en las encuestas, está siendo vituperado. Recordemos que hace unos días el presidente López Obrador ya había criticado, ya había alzado la voz sobre un pronunciamiento de la candidata del PRI a la gubernatura de Hidalgo, quien sugirió de plano, Vicente, eliminar las pensiones para adultos mayores. Es que eso es lo que no quiere ya la gente, este tipo de mensajes, que desaparezcan las pensiones para los adultos mayores. Eso es lo que ellos desean y lo expresan desde su entraña. Ya la gente no lo quiere. Porque el tema de las pensiones es un tema de suma importancia, debido a que se requiere prever el futuro, y parte de esa prevención, Vicente, público, consiste en contar con un ahorro que nos permita mantener cierta solvencia económica y garantizar que este ingreso cubra nuestras necesidades. Y hay que meternos en ese costal, porque el tema de los adultos mayores no es solamente para ellos, nosotros estamos camino hacia allá, y prácticamente toda la población, y no contar con una pensión en la vejez no es solamente un tema individual, es un tema social y debe importar a toda la nación. La pensión es un ingreso que debe valorarse desde este momento, porque en nuestra etapa de vejez nos permitirá la compra de alimentos, el pago de vivienda, el pago de servicios, la compra de medicamentos y otras necesidades que se requieren simple y llanamente para la subsistencia.
Es posible, Vicente, que a nivel social la familia o los centros de asistencia social, centros de seguridad social que tiene, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los vecinos, nuestros cuates, personas cercanas, ya cuando somos adultos mayores, nos apoyen, pudiera ser, pero lo cierto es que esta no es una situación recurrente, todo lo contrario. En México, desde hace muchos sexenios, existen adultos mayores que no cuentan con ningún apoyo. De hecho, los montos que actualmente se obtienen por una pensión contributiva promedio mensual, para el caso de las mujeres, va poquito más, poquito arriba de 5,000 pesos, mientras que para los hombres es de 6,000, poquito más de 6,500 pesos. Y hay pensiones no contributivas, tanto para hombres como para mujeres, donde reciben apenas 600 pesos mensuales. Sí, así como lo escuchan, público memorioso, pero establezcamos dos diferencias importantísimas para no empantanarnos en los tecnicismos. La principal diferencia entre ambas pensiones es que la pensión contributiva se concede en base a la edad y el tiempo que el trabajador cotizó, es decir, si estuvo cotizando en sus trabajos al Instituto Mexicano del Seguro Social, el patrón lo registró y ahí entonces empezó a acumular esas cotizaciones que lo hacen candidato a que se pensione, pero quien no lo hizo, es decir, quien no tiene pensiones contributivas, que son aquellas que se conceden las personas que no han cotizado el tiempo suficiente o que sufren algún tipo de carencia, pues son las peores, son las que van alrededor de 600 pesos. Para los neoliberales y los conservadores, desde luego, Vicente, estos personajes que desde hace sexenios han conformado una élite que se ha autosignado pensiones millonarias, desde luego que las pensiones del resto de la población carecen de toda importancia, pero no es así, no debería ser así. Este ingreso es tan importante, importantísimo, que si lo hemos reflejado en los gastos en el hogar del adulto mayor, las pensiones contributivas, por ejemplo, representan un 46% del ingreso de las mujeres y 51% en el caso de los hombres. Y si se revisan las pensiones contributivas con lupa, con datos duros, nos vamos a ir para atrás porque estas representan un ingreso de 13% de ingreso en las mujeres y un 6% en los hombres. Y el dato duro, escalofriante, Vicente, público memorioso, es que nuestro país, en este preciso momento, la tercer parte de los adultos mayores solo tiene como ingreso único su pensión. Entonces tú dices, caray, ¿cómo va a subsistirse con esa cantidad? De ahí la importancia de plantearnos un cuestionamiento urgente. ¿Qué podemos hacer para proporcionar un mejor futuro a la población? Porque en esa población estamos nosotros, que no se nos olvide en ningún momento que vamos para allá. Y eso se lo ha planteado el gobierno de López Obrador. Eso se lo ha planteado desde el principio el gobierno de la Cuarta Transformación y lo ha hecho bien, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte, debemos plantearnos qué tipo de futuro deseamos para cuando alcancemos esta etapa. Y yo supongo que todos esperamos que sea de la mejor de las situaciones. No debemos perder de vista que contar con una pensión que nos proporcione un ingreso continuo durante nuestra vejez, nos ayudará a tener un entorno social, pues, satisfactorio, medianamente satisfactorio en todos los sentidos, en la salud, en lo anímico, en lo familiar e incluso en lo lúdico. Es muy importante lo lúdico porque imagínate, si no tienes ingreso para comer, una pensión digna para poder enfrentar los gastos diarios, ¿cómo vas a entrarle a un tema lúdico? La gente también no solo es homo sapiens, no solamente es homo faber, es homo ludens, es decir, le gusta y es importante divertirse, tener un esparcimiento, y esto con las pensiones que actualmente se están dando, que es un lastre de los sexenios anteriores, pues no se puede sencillamente. Lamentablemente, durante los sexenios anteriores, el sistema de pensiones fue sujeto de reformas con el supuesto objetivo de balancear al menos tres objetivos de política pública: ampliar la cobertura y acceso al sistema de ahorro para el retiro, mejorar la tasa de reemplazo de manera gradual
es decir, de forma que los trabajadores tuvieran una pensión suficiente para cubrir sus necesidades durante su retiro. Y 3, disminuir pensiones sobre las finanzas públicas. Infelizmente, Vicente, solo nos engañaron, solo nos doraron la píldora, solo nos dieron a tole con el dedo, y la cruda y dura realidad nos hace ver que el sistema de pensiones aún requiere de reformas sustantivas si realmente lo que se quiere es lograr que más trabajadores, que más trabajadoras ya en esta etapa tengan una pensión digna. Y de ahí la importancia de que este gobierno desde su arranque se haya trazado una hoja de ruta para impulsar una serie de reformas al sistema de pensiones ya bien zarandeado. Y hoy, al escuchar que el presidente está pensando en continuar impulsando este apoyo a los adultos mayores, nos refrenda, o me refrenda por lo menos a mí, y que la cuarta transformación está trabajando. Y esto es buenísimo, la mar de interesante, que el gobierno plantee comprar despensas donde no intervenga. Imagínate, o sea, eso sí es cortar un lastre que se venía arrastrando y que era sumamente vicioso. ¿Cuántas veces hemos visto, insisto, que los gobiernos han comprado despensas y se las han llevado a sus cuates, les han utilizado para Claro. comprar votos, etcétera, y eso se va a acabar? Entonces yo celebro mucho esta medida anunciada hoy en la mañanera por parte del presidente López Obrador. Y yo también lo celebro, mi querido Ricardo, porque es nuevamente mostrar que no se es igual a lo que se tenía y que este gobierno sigue viendo hacia los más vulnerables como no se hizo o se simuló en gobiernos anteriores. Querido Ricardo, hay que invitar a la gente. Por cierto, gracias por la invitación al programa el viernes por la noche. Me dio mucho gusto saludar al querido Gerardo Villegas, al buen Jerry, con su look ¿de qué era? El look, se me olvidó, a ver, el look de qué era, ¿qué le dije? Bueno, de Jerry García. Mi querido Ricardo, hay que seguir invitando a la gente a esos espacios que cuestan sangre, sudor y lágrimas, pero que deben de seguir adelante los medios independientes, los medios alternativos, los medios digitales. Claro que sí, mi querido Vicente Serrano, el gusto ha sido nuestro, y le dijiste que tenía look de Charly García. Ah, Charly García, De ¿ya ves? Charly García. Así el gran y culto Gerardo Villegas ahí estuvo con nosotros. Al contrario, siempre es un placer recibirte en los datos duros. Y bueno, pues se tenían que hablar cosas que no quieren escuchar en los medios de comunicación corporativos, y ha sido un agasajo que platiques ahí, como se platica acá, sin censura. Síganme por favor en mis redes sociales, @Sevilla Crítico en Twitter, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, y en Los Datos Duros, en el canal de YouTube de Los Datos Duros, periodismo social, periodismo independiente, así búsquenos, todo de corridito, Los Datos Duros MX. Hoy tenemos programa en punto de las 8:30, y bueno, pues hasta el cuerpo aguante la información, y ustedes, querido público memorioso, y nos encontramos aquí todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 11 de la mañana, y nos leemos mañana en el periódico de, ay, mira, si se me olvidó, me van a cortar, me van a correr, mi querido Vicente. ¿No es el Basta? No. Es el Basta, el diario Basta. Qué bueno que ya que aquí. Oye, te voy a pedir mi comisión ya, cabrón. Pero así pasa, porque ¿sabes qué, mi querido Ricardo? Hay que decirle a la gente que estás muy activo en diferentes espacios. Y así pasa, a veces nos agarra el post-COVID y se le olvida a uno se le olvidan a uno las cosas, pero ahí hay que estar al pendiente de tu columna en el diario Basta. En el diario Basta, sí, es que no tenemos teleprompter, querido Vicente, entonces nos lo aventamos así, y bueno, pues no tenemos ahí como Loretito, que tiene un teleprompter ahí tamaño caguama. No, nosotros no, estudiamos, nos formamos para darle a usted con rigor los datos duros y esta información. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, hasta allá donde veo que está pasando el tráfico, el flujo vehicular, pues no se ve muy cargado como acá en la Ciudad de México, pero abrazo que vuele hasta allá, querido Vicente. Claro que sí. Luego, y lo notaste, luego van a decir que es muy fifí.
el estudio. Miren, esa es la Lecture Drive, se le conoce como una de las arterias, si no es que la arteria principal de Chicago. Ahorita no hay tráfico, pero espérese más al ratito. Te mando un abrazo, Ricardo. Estamos al pendiente y bueno, cuídate Abrazo mucho. fuerte de regreso, Vicente. Sale. Fíjese.